vamos a ver Hechos capítulo 8, pero antes de ir a Hechos 8, vamos a conocer un poquito acerca, bueno, no sé qué les ha parecido el tema de elementales. Bueno, los niños si pueden pasar a su clase, aquí están las maestras, pueden entrar por este lado. La serie de Elemental está siendo algo impactante para mi vida. Ya estamos casi llegando al final, faltan 2 sermones más y terminamos la serie, pero ha sido un impacto para nosotros y hoy me tocaba hablar de lo que es el bautismo. Pero para hablar de bautismo, nosotros tendríamos que hablar un poquito más atrás, la misión que Dios tiene para nosotros como hijos de Dios. Entonces, voy a pedirte por favor que vayas a Mateo, capítulo 28. Si no tienes Biblia, aquí tenemos Biblias que te podemos prestar, ahí en la parte de la entrada y también acá. Vamos a Mateo, capítulo 28, en la Biblia que nosotros usamos aquí en la iglesia, es la página 1013, perdón. 1017, perdón. Así que vamos a leer la misión de Dios que aparece en este pasaje. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ojo, quiero que noten este pasaje porque no está hablando Jesús antes de la cruz. Jesús está hablando después de haber resucitado. ¿Se acuerdan quién fue el que le dijo: todo esto te doy si postrado me adorares? ¿Se acuerdan que Satanás dijo: estos son los dominios, esto es lo que yo tengo, y todo te lo doy si tú postrado me adoras? Pero sabemos que eso no estaba en Satanás darlo, eso estaba en Dios el Padre darlo. Y Dios el Padre se lo dio a Jesús. Por eso estamos plenamente convencidos que el que hoy está reinando sobre el diablo, que ya está sentenciado y que es un perro muerto, porque ya no tiene ningún poder, porque ya está dando patadas de ahogado, sencillamente, bueno, sí tiene poder, obviamente, pero no es todopoderoso. El que tiene el dominio es Jesús. Por eso dice el pasaje: toda autoridad me ha sido dada, ¿dónde? Al lugar que quieres ir y en el lugar que estás. Toda autoridad. Ahora, porque tengo toda la autoridad, entonces ¿yo qué hago? Te envío. Y dice: vayan pues y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días, ¿hasta qué? A ver, familia, ¿quién de aquí vio James Bond, Agente 007? ¿Ya cuántas películas van? No tengo idea, pero esta es del 60 y tantos, ¿no? 40 y tantos, creo que fue la primera película, no sé. 60. ¿Quién ha visto James Bond? Ok, James Bond pertenece a un departamento en el que le han dado una misión importante, ¿ok? Pero James Bond lucha contra otro en la parte de la mercadotecnia de las películas. ¿Cómo se llama? No, esa es la película, pero en la mercadotecnia hay otra película que se llama Misión Imposible. Hay 1, 2, 3. ¿Cómo se llama el personaje principal de Misión Imposible? Ethan. Ok, no me lo sé el nombre. Yo pensé que se llamaba Tom Cruise. Hasta hoy me enteré que tiene otro nombre. Pero los dos tienen una... ¿Se acuerdan? ¿Vieron las Olimpiadas? ¿Vieron quién es el que estaba al final recibiendo todo y lo llevó en una misión imposible? Si no han visto, vean en YouTube, está increíble. Era este hombre. Uno habla de una misión imposible y el otro habla de misiones que le ha dado quien. Los dos le sirven a un gobierno. Me gusta Misión Imposible porque se acuerdan aquella que llega este mensaje: se autodestruirá en cuánto, 5, 4, 3, 2, revientan. Estas películas no narran ni en lo más mínimo la misión que tú y yo tenemos. Y tenemos a un Jesús diciendo: yo soy el rey, tengo toda la autoridad y tú eres mi enviado. Tú eres mi representante. Por lo tanto, dice él, porque tengo esta autoridad, ve y ojo, la misión que no se ha destruido, que sigue vigente, tiene 3 cosas. 1, hablar el evangelio. 2, bautizar. Y 3, instruir. ¿En cuál de esas 3 partes estás tú hoy día?
¿En cuál de estas tres estás? ¿Estás hablando el Evangelio? ¿Haciendo discípulos? Porque no se hace discípulos si no es por medio del Evangelio. ¿Estás bautizando? ¿Te vas a bautizar? O tercero, estás enseñando a otros a que guarden todas las cosas. Esta es la misión de Dios. Esto es lo que queremos hablar hoy, la misión de Dios. Esto es lo que Dios tiene en su corazón. ¿Desde cuándo empezó esta misión? Desde la caída. Vemos a un Dios saliendo y buscando a Adán. ¿Dónde estás? Vemos a un Dios proveyéndole de una vestimenta por medio del animal que mató. Vemos a un Dios confrontando, y lo vemos en toda la Biblia. Vemos a un Dios salvando. Vimos la semana pasada a Nabucodonosor. ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿No salvando a Nabucodonosor? Esta misión no es que fue nueva. Esta misión tuvo un refuerzo en la vida ¿de quién? De Jesús en la tierra. Y dijo, yo soy el rey y yo te estoy enviando. Por tanto, ve tú y haz ¿qué? Discípulos. La gran pregunta que hay hoy día en las iglesias es, ¿por qué no hacemos discípulos? Me dan ganas de preguntarle a algunos de ustedes, pero sé que van a decir, no te pases, Héctor, ¿por qué exhibes a la gente? No lo voy a hacer. Pero ¿por qué no hacemos discípulos? Por lo demandante que es. Me iba a preguntar, hermano, nada. Por lo demandante, ¿pero por qué demandante? Quiere tiempo, energía, dinero, esfuerzo. Ay, dinero, esa no me gustó. Requiere muchas cosas. A ver, te voy a hablar, dígame, hermana. Ok. ¿Por qué más? Por el miedo al rechazo. Ok, yo no soy James Bond. Yo no soy Ethan, ¿qué? Hunt. Yo no soy, ojo, ese es Jesús. Él, siendo el rey, dejó su lugar, siendo el Hijo de Dios se humilló, siendo el Hijo de Dios dejó toda su comodidad y vino a vivir entre nosotros los hombres. Él fue el que vino a cumplir, Él fue el que dio el primer paso, Él fue el que vino a ser discípulos. ¿No escogió a 12? Él fue el que se bautizó, ¿sí lo vieron? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, descendió el Espíritu Santo. O sea, Él fue el que murió en la cruz. No soy yo. Por lo tanto, no hacemos discípulos por una sola razón. No le creemos a Dios que lo podemos hacer. Esa es la única razón. Ok, sí, requiere muchas cosas, como dice Ibsan. Es cierto. Es todo lo que me puedes decir, te van a rechazar. Sí, pero ¿sabes cuál es el punto? Que no creo que yo lo puedo hacer. ¿Por qué? No tengo la elocuencia, Héctor. Es que me cuesta hablar. Soy tartamudo. Pues Moisés, ¿no era lo mismo que le dijo? Sí, ahí lo ves. O sea, la Biblia está repleta de ejemplos que te dicen, tú no eres el James Bond de la misión. Eso ya está. Es más, tú tienes el poder porque recibimos, mira lo que dice Hechos 1:8. Página 1111. Están ahí los discípulos con Jesús y le dicen en el 6, entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Jesús le contesta, eso no les corresponde a ustedes saber, porque ni los tiempos ni las épocas, eso solamente lo sabe el Padre que ha fijado con su propia autoridad, voluntad decretiva. Pero recibirán poder, voluntad revelada. Van a recibir poder, ¿cuándo? Cuando el Espíritu venga sobre ustedes y van a ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta qué. En Hechos 2 tenemos a Pedro, está en el aposento alto y reciben el poder del Espíritu Santo y ¿qué hacen? Habla el Evangelio, se convierte en 5,000 personas. Termina y la gente le dice, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Sencillo. Bautícense, arrepiéntanse, listo. Vemos capítulo 3, todo el crecimiento en la iglesia y llegamos a capítulo 6 y hay un problemita en capítulo 6, las viudas. No hay quien les dé de comer, claro, hay viudas de los judíos y hay viudas de los que son no judíos de pura cepa, sino que están mezclados.
Y entonces les daban de comer a las de los judíos, pero no a las otras. Entonces hay un problema y dice, oye, mira, Peter, haznos el paro porque nos están quitando la comida. No le dicen así. Pero en capítulo 6, Pedro les dice, miren, yo tengo una responsabilidad y es orar por ustedes, por la iglesia y predicar. No vamos a descuidar nuestra responsabilidad los apóstoles, que eran 12 en ese momento, ¿no? Estaba Matías, que fue el que eligieron al final. Nuestra tarea es esta. Pero ustedes, que tienen el problema, elijan a 7 hombres. Miren lo que dice en el capítulo 6, versículo 3, página 1118. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres. Y mira las 4 características que tienen. De buena reputación, o sea, que tengan buen testimonio. Hay mucho para hablar ahí, pero no me quiero detener. 2, que sean llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Esta es la segunda cualidad. Y la tercera, a quienes podamos encargar, ¿qué? Claro, era servir mesas. Pero si no estaba el mesero, no se servía la comida. ¿Qué se quería? Héctor, ¿es neta que tenemos que tener estas tres cosas para servirle a Dios? El pastor tiene más. El diácono tiene más. El anciano tiene más. Y aquí se eligen a 7 personas. ¿Quiénes son, Héctor? Mira lo que dice el versículo 5. Bueno, si quieren saber por qué te dije que nomás nos encargamos a esto, dice el versículo 4, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron ahí, ¿a quién? El número 1 en la parrilla. 2, Felipe. 3, Prócoro. 4, Nicanor. 5, Timón. 6, Parmenas. Y 7, Nicolás. A esto los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. ¿Te das cuenta? 7 hombres. En el capítulo 7, ustedes ven al primero en la parrilla. Ustedes ven a Esteban. Se para, predica el evangelio, porque la misión de Dios son 3 cosas. Hablar el evangelio, bautizar y instruir. Es lo que hizo Pedro. Habló el evangelio. ¿Qué tenemos que hacer? Bautícense. Los bautizó y luego les estuvo enseñando. Y ahora vemos a Esteban haciendo lo mismo. ¿Pero qué pasó con Esteban? Lo apedrearon y lo mataron. Ay, es que esa no viene ahí, Héctor. Era servir mesas. Servir mesas era lo que hacía con los cristianos, y con los no cristianos era exponer su vida. ¿Qué dijo la hermana Mari? Es que me rechazan. ¿Qué duele más, el rechazo o una pedrada? ¿Cómo se dice? ¿Pedrada o piedrazo? Ahí se arreglan ustedes, yo no sé. ¿Qué duele más? ¿Un insulto? ¿Un rechazo? ¿Que me dejen de hablar? ¿O que me maten a pedradas? Eso es lo que hace Esteban. Pero en el capítulo 8, como lo mataron, ahora viene el segundo en la parrilla. ¿Que quién era? Cuando digo parrilla es un lenguaje de Fórmula 1, como ayer fue la carrera, ando muy influenciado. El segundo en el podio, el segundo la estafeta, ¿quién era? Felipe. Y Felipe lo mandan a un lugar. ¿Te acuerdas cuando leímos Hechos 1:8? Me serán testigos en Jerusalén. Ahí estabas Pedro y los apóstoles. Judea, Samaria. Y ahora son enviados. Después de la muerte de Esteban, son enviados allá a predicar. ¿Quién predica? Felipe. Y cuando Felipe llega a predicar, a Felipe no lo mataron como lo mataron a Esteban. A Felipe lo aceptaron. La gente empezó a creer en Dios. ¿Se acuerdan que en Samaria no fue Felipe el que empezó a predicar, sino que había sido un hombre que llegó en Juan capítulo 4 y se llamaba Jesús? ¿Qué está pasando con Felipe ahora? Él llega y está cosechando. Oigan, hay un avivamiento terrible en Samaria. Se empiezan a convertir la gente. Sí, nosotros creemos, algo que quisiera yo ver. Pero me pongo en el lugar. Y mira, y aquí no sé si ustedes estén al mismo nivel hablando en el sentimiento. No que yo tenga un nivel superior a ustedes. Pero me pongo en el lugar de él, como pastor. La iglesia está creciendo. De repente ya no son 10, 15, ya son miles.
Y la gente está empezando a bautizar. Es tanto así que llegan los altos mandos. Llega Pedro y Juan y dicen, ¿qué está pasando aquí? Oran, reciben al Espíritu Santo y se bautizan. Porque era la obra de Dios. Pero de repente en el capítulo 8, versículo 26, se le ocurre a un ángel hablar. ¿Qué le dice? Un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y ve hacia dónde. Hacia el sur. Al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. O sea, el Felipe, el evangelista, estaba viendo un crecimiento en el evangelio y de repente el ángel le dice, vete al desierto. Pero Señor, yo me pongo en el lugar de él. Pero Señor, la iglesia tiene 6 meses, déjame seguir pastoreando. No es acá. Pero Señor, es que aquí los hermanos ya me prepararon una casa y me van a dar una ofrenda. No, es acá. Pero Señor, cuando el Señor manda, Él manda. Porque Él es el Señor de la misión. Y Él dio una orden. Ahora, ¿qué hizo Felipe? Si hubiera sido hijo de Jonás, se hubiera ido para otro lado. Pero Felipe no hizo eso. Mira lo que dice el versículo 27. Él se levantó y fue. Entonces, hablándote de este contexto desde Mateo, la misión de Dios, y te la voy desarrollando, permíteme ahora hablarte, o quiero que se te quede grabado en tu mente, 3 acciones de obediencia que vemos en esta historia. 3 actos de obediencia extrema que nosotros vemos en la vida de un discípulo. Primero, la obediencia de Felipe. Segundo, la obediencia de Jesús. Y tercero, la obediencia del etíope. Son las 3 obediencias que quiero hablarte hoy. ¿Ok? 3 actos de obediencia que tú y yo vamos a tener en nuestra vida de discípulos. ¿Ok? La primera, la obediencia del discípulo a la misión de Dios. ¿Qué hizo Felipe? Le dice el ángel, levántate y vete ese camino. Porque era parte de la promesa. Me vas a ser testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Estaban en Samaria, pero Felipe, el plan continúa. Y lo último de la tierra, en el globo terráqueo que los cristianos conocían en este primer siglo, era Etiopía. Y esa era la misión de Dios. No te vas a quedar en Samaria. Vamos a continuar al mundo gentil. Vamos a ir con los que no son judíos. Y vamos a llegar hasta con los negros africanos. Porque era africano, pues era negro. Y recuerden que dentro de la ley judía los negros no eran aceptados. Bueno, hay mucho para decir ahí también, pero no me quiero meter. Entonces Felipe es uno de los 7 que se encontraba en esto. Ahora, Héctor, ¿te podrías tomar el tiempo para hacerme ver si yo soy un discípulo que soy obediente a la misión de Dios? Porque yo quiero saber si, bueno, Felipe fue obediente, pero ¿será que yo estoy siendo un discípulo obediente a la misión de Dios? Hay 3 características en un discípulo que es obediente a la misión de Dios. Número 1, ama como Dios ama. Número 2, se deja guiar por el Espíritu Santo. Y número 3, le cree al Espíritu Santo que lo ha equipado para hablar del Evangelio. Son las 3 características. Ahora, dense cuenta cómo este hombre ya lo estaba haciendo. Voy a pedirte por favor que leas Salmos 146, 9. No pierdas Hechos. Salmos 146, 9. ¿Lo tienes? Estos son los 4 grupos vulnerables de la Biblia. Los 4 grupos que siempre Dios va a tener presente. Los 4 grupos que aún en el gran juicio de las naciones Dios va a pedir cuenta a todos sus hijos si atendieron a estos 4 grupos. 146, versículo 9. El Señor protege ¿a quién? Hace tiempo le mandé un mensaje a la red de la cual pertenezco y les decía, oigan, es que la neta yo no estoy de acuerdo en que estos ilegales salgan de sus países, se vengan a Estados Unidos, hagan todo este rollo. O sea, yo no estoy de acuerdo, la neta, perdónenme, pero yo no voy a apoyar gente como esa. Soberbio, Héctor. Cachetada me dieron cuando me dijeron a este pasaje. ¿A quién protege el Señor? Podrán ser ilegales, podrán estar desobedeciendo, pero en su mirada de Dios está proteger a los extranjeros.
Segundo grupo, el Señor dice, sostiene ¿a quién? Al huérfano. Segundo grupo que la iglesia atendía en el primer siglo. Tercer grupo, a la viuda. Protege extranjeros, huérfanos, viudas. Y en toda la Biblia habla de cómo Dios protege al pobre. Y cómo va a pedir cuentas porque han explotado al pobre. Familia, ¿dónde se encontraba sirviendo Felipe? Él era obediente a la misión de Dios. Sí, pero ¿sabes qué estaba haciendo? ¿No lo vemos sirviendo la mesa a las viudas? ¿No lo vemos ahora yendo con los extranjeros? Un discípulo de Dios que es obediente es un discípulo que ama como Dios ama, porque ama a la viuda, al huérfano, al pobre y al extranjero. Segundo, se deja guiar por el Espíritu Santo. ¿Quién le habló en el capítulo 8, versículo 26? Un ángel. Le dijo, ve y háblale. Ve a ese camino. Se dejó guiar. Pero tercero, estaba equipado. Ahorita vamos a ver cómo estaba equipado. Porque sí hay muchos que dicen, sí, yo ya soy cristiano y quiero hablar el evangelio. Pero tienes miedo al rechazo, tienes miedo a que discutan contigo, pero no te preparas. Hace tiempo una persona que se está capacitando para pastor y está plantando una pequeña iglesia y que me ha dado el privilegio del Señor de platicar con él, me decía, es que Paz, ¿cómo le hago? Porque, mire, luego me preguntan esto y me preguntan aquello y me preguntan el otro. Y le dije, mira amigo, lo que yo sé, no lo sé porque me pegué a la Biblia así y empecé por ósmosis. No. Plática que yo tengo con alguien, siempre me va a sacar un tema que yo no puedo. Pero lo apunto y lo estudio. Y da la gran casualidad que después me encuentro con otra persona con el mismo problema, pero ¿sabes qué? Ya lo estudié. Esa es la vida de un discípulo. Porque el Espíritu Santo te va a llevar con personas en las que tú te vas a dar cuenta que no sabes cosas, para que lo aprendas y luego puedas hablar con personas. Y la tercera y última. Un discípulo que está siendo sensible a la obediencia que Dios tiene, es un discípulo que cuando hace lo que hace, no confía en él, confía en el que lo equipó. Mira, hace rato platicaba, y te voy a contar mi penosa realidad, para que rompamos hielo y no te me duermas, porque entiendo que esta hora es calor. Cuando yo estaba en Campeche, ese fue mi tiempo de Nabucodonosor en el que el Señor me quebró, pero fuerte. Yo me sentía que podía plantar la iglesia, que iba a llegar a Campeche y todos los campechanos iban a llegar a mi casa, que yo les predicaba el evangelio. O sea, me sentía yo Jesús. Y el Señor usó ese lugar para quebrantarme, para humillarme, para mostrarme que no dependía de eso. El caso es que la iglesia que nos había enviado había mandado un dinero, una ofrenda para que nos sustentaran mes a mes, que era una ofrenda, no era todo mi pago. Y obviamente pues la iglesia que estaba aquí la dividió una persona de la iglesia, y esta iglesia que era de no sé cuántas personas, ya no recuerdo el número, se terminó yendo a un 30-40%. Me dicen, Héctor, regrésate, no hay dinero para pagarte. Pero como yo estaba en mi soberbia, no, yo me quedo un año más y esto va a funcionar. Y me fui a pedir trabajo al Walmart, me acuerdo, y cuando llego al Walmart, pues yo llegué a buscar el lugar de gerente, pero ya estaba ocupado. Me dijeron que ya lo mandaron, entonces ya no te vamos al lugar de gerente. Y dije, bueno, ¿cuál hay? Y yo, como tú, cuando vas a pedir trabajo, llevamos un currículum y le metemos de todo lo que nunca hemos hecho, pero le ponemos con palabras bonitas. Limpiaste piso y le pones gerente general y encargado de subsidios y demás de suelo, ¿no? Entonces, me acuerdo que en esa ocasión me dicen, te vamos a dar el lugar de protección de activos. Y yo, wow, se escucha padrísimo. Es un vigilante. Es eso. Y Dios me ha dado esa capacidad de darme cuenta cuando la gente está robando. En serio, no es un don bíblico, pero el lugar donde me ponen y hago algo así, me doy cuenta que alguien está robando. Y ahí no fue la excepción. Tanto así que llegué a ser jefe. Porque agarraba un chorro de gente robando. Me tocó en la librería agarrar gente robando, no sé si se acuerda Rubén, ¿no? Me tocó a mí ahora como pastor agarrar gente robando. Pero ¿sabes algo? Cuando llegas a estas entrevistas, te dan un tiempo de capacitación, ¿sí o no? Te equipan para hacer el trabajo, ¿sí o no?
en Jesús no es una empresa, pero Él te dejó al Espíritu Santo como su discípulo para que te equipe y la obra no sea tuya. Y vez a vez que lo haces te des cuenta que no eres tú, es Él en ti. Cuando predico, cuando los que cantan, cuando los pastores de iglesia están en sus casas explicando, cuando los líderes de teens, de jóvenes, de lo que estemos como ministerio estamos haciendo, no somos nosotros. Es alguien que nos ha equipado para esa tarea. Por eso, la obediencia de un discípulo en la obra de Dios, en la misión de Dios, tiene que ver con estas tres cosas. Tiene que ver con amar a los demás como Dios los ama. Si Dios te amó a ti siendo un pecador y te agarró siendo un enemigo, ¿por qué tú no quieres amar a los demás como Él ama? ¿Se trata de qué? De que tú te dejes guiar porque lo dejó para eso, para que te ayude, para que te asista, para que te guíe en este camino al Espíritu Santo. Pero también tienes que voltear a ver, lo que tengo, lo tengo para servirle a Él. Amados, todo lo que estamos en este lugar y hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, tenemos un don. ¿Lo estás usando? Porque de Él te va a pedir cuentas el Señor. Te lo dio para servirle, no para que te sirvas de Él. Entonces queda entendido que nuestro primer punto, la vida de un discípulo, como Felipe, implica obediencia ¿a quién? Al Señor de la misión. Pero en segunda, yo me imagino a Felipe, ¿no? Le dice, vean el versículo 27, estoy en Hechos capítulo 8, versículo 27. Se levanta Felipe y va. Y había un eunuco, y subraya esa palabra, eunuco, etíope, alto oficial de Candace. Candace, ¿quién era? La reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros. ¿Qué había hecho este hombre? Había venido a Jerusalén, ¿para qué? Para adorar. Regresaba a su país sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese ¿qué? Gloria a Dios que era un carruaje, porque si hubiera sido un carro hoy, no lo alcanza. Pero ¿te das cuenta cómo él es sensible? ¿Ya te imaginas a Felipe? Te lo voy a actuar, así. Así al lado del carruaje. Y el etíope leyendo, ojo, en estos tiempos no se leía en voz baja, se leía en voz alta y más la ley del Señor. Que un etíope extranjero trajera un rollo de Isaías, ese vato tenía lana, porque eso no lo tenía cualquiera. Era un escrito, hoy día cualquiera tiene una Biblia y hasta la andamos tirando por ahí. Pero en ese momento este hombre lo iba leyendo. ¿Iba leyendo a quién? Mira lo que dice. Ya lo leyeron, ¿va? Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó, ¿entiende usted lo que lee? Y el eunuco le respondió, ¿cómo podré? A menos que alguien me guíe. E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? O sea, lo mataron. Porque su vida es quitada ¿de qué? Y entonces el eunuco pregunta lo siguiente. Le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿Está hablando del mismo o está hablando de otro? Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, ¿qué hizo? Le anunció el evangelio ¿de quién? Y aquí viene el segundo acto de obediencia. La obediencia de Jesús al Señor de la misión. Según la Biblia, el que obedeció este acto desde antes de la fundación del mundo, desde antes que tú y yo fuéramos creados, fue Jesús. Jesús fue el que escuchó la orden del Padre en su misión de salvar al hombre, porque sabía que el hombre se iba a perder. Y Jesús dijo, como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Y Jesús es quien viene y hace esto. Ahora, vamos a ir por partes y despepitando este asunto. ¿Qué es un eunuco?
Y a ellos les cortaban el prepucio, a los judíos les cortaban el prepucio. Pero entonces, como era una cultura y una costumbre dentro de estas naciones, Dios tomó una decisión. Mira lo que dice Deuteronomio 23:1, para evitar que su pueblo llegara a hacer algo como esto. Deuteronomio 23:1. Ninguno que haya sido castrado, eso es ser un eunuco, castrado, cortar los testículos, o que tenga cortado su miembro viril, puede presentarse, entrará en la asamblea ¿de quién? Los etíopes eran africanos. Este hombre le servía a una reina que se llamaba Candace. Este hombre lo estaban castrando y mutilándole el miembro para que no fuera a tener un acto con la reina. Era de confianza, sí, pero le quitaban aquello que podría traer un problema en el reino. Este etíope era eunuco. A ver, no te centres en que, pobrecito, céntrate en lo siguiente: no podía presentarse en la asamblea de Dios. Era un rechazado por ser gentil y por no tener esta capacidad. ¿De dónde venía él? De adorar a Dios. ¿Saben la frustración? Si el publicano le veía de lejos y decía, sé propicio a mi pecador, porque era publicano, el gentil tenía un patio extra, ¿dónde estaba el eunuco? ¿A qué fue a Jerusalén? No podía entrar. Era rechazado. ¿Te das cuenta de eso? Pero ¿por qué tenía ahora el eunuco el libro de Isaías? ¿Por qué no se compró el de Daniel? Se hablaba de reinos. ¿Por qué no compró otro? Porque los eunucos leían el libro de Isaías. Era su libro preferido por lo siguiente. Ve por favor a Isaías capítulo 56. Página 753. Isaías 56, versículo 3. ¿Lo tienes? Que el extranjero que se ha llegado al Señor no diga, ciertamente el Señor me separará de su pueblo. Ni diga el eunuco, soy un árbol seco, porque así dice el Señor, a los eunucos que guardan mi día de reposo, escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto. 3 cosas que él fue a hacer a Jerusalén. ¿Qué va a hacer Dios? Versículo 5. Les voy a dar en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré nombre eterno que nunca será borrado. El eunuco había ido, había cumplido con el día de reposo, había cumplido con lo que le pedía, pero eso no quitaba que se sintiera como rechazado. Dios, tú has dicho que no voy a ser separado, pero tu pueblo me separa. Él no estaba leyendo Isaías 56. Él estaba leyendo Isaías 53. El mismo pasaje que aparece aquí. Voy a pedirte ahora que busques Isaías 53. Y vamos a imaginarnos que somos el eunuco. Vamos a imaginarnos que venimos leyendo ese rollo. Que sé que soy rechazado por ser eunuco. Que sé que soy rechazado y despreciado y que no me ama este pueblo. Que sé que no lo puedo adorar. Que necesito a alguien que me ayude. Y de repente él toma el capítulo 53, desde el 52 y dice, oigan esto, mi siervo va a prosperar. Señor, ¿qué siervo es? Preguntando el eunuco.
Él va a ser enaltecido, va a ser levantado, en gran manera va a ser exaltado. De la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue disfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que la de los hijos de los hombres. Ciertamente Él asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca ante Él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. Y el eunuco, como tú y yo, seguía preguntando, ¿pero de quién habla? ¿Habla de Isaías? ¿Habla del pueblo? ¿O habla de algún otro? Y luego lee, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. ¿Quién es este hombre que como yo fue despreciado, que fue desechado por los hombres? ¿Quién es este varón de dolores que experimentó esta aflicción? Y como uno de los hombres se esconde en su rostro, él fue despreciado y no lo estimamos. ¿Quién es ese hombre? ¿Habrá alguien que me explique? ¿Habrá alguien que me pueda decir? ¿Sabe cuánta gente hay hoy día tocando miles de puertas en consejería, buscando quién es ese hombre? Y tú sabes quién es. Y no le crees a Dios que se lo puedes presentar. Estamos envueltos en trabajos. Estamos envueltos en ocupaciones. Esta semana fui a hablar con una persona y sabía que era hablar de este mensaje. ¿Sabe la flojera que tenía? ¿Sabe la excusa que ponía? Es que tengo que preparar la predicación, es que tengo examen, es que tengo que planear el viaje de los americanos. Pero me gocé de que cuando llego y hablo con este joven, lo que al final veo en él es unos ojos abiertos diciendo, ese es Jesús. ¿Por qué estamos perdiendo el tiempo? ¿Qué nos está pasando que no vemos al etíope ahí leyendo y qué? Preguntando, ¿quién es este hombre? En el versículo 10 dice, el Señor quiso quebrantarlo, lo sometió a padecimiento. Cuando Él se entregó a sí mismo como ofrenda por mí, y debido a la angustia de su alma, Dios lo vio satisfecho. ¿Y qué? Y el justo justificó a muchos y cargó las iniquidades de muchos. Isaías 53 es conocido porque dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, Él cargó nuestros dolores, con todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, Él fue molido por nuestras iniquidades, el castigo tuyo y mío fue por Él, y Él lo cargó y nos dio su paz. Y por su herida nosotros hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de ¿quién? Esa es la obediencia del Hijo de Dios a la misión del Señor. Hablar el Evangelio es la parte más fácil. La parte más difícil Él ya la hizo. Y fue morir por ti y por mí. Amado, ¿sabe lo que va a hacer? Llegar al cielo y ver sus heridas. En su herida fuimos nosotros sanados. ¿Sabe lo que va a hacer llegar ahí? Y verlo a Él y decir, gracias, porque sufriste lo que yo tenía que sufrir. ¿Te acuerdas de Jesús en el huerto de Getsemaní? Sudando gotas de sangre, porque sabía que Isaías 53 iba a ser una realidad en su vida. Y dice que Él mismo dijo, Señor, pase de mí esta copa, y no se haga mi voluntad, sino que pase de mí este sufrimiento, porque la segunda obediencia que necesitamos para ser discípulos ya está. Fue la obediencia de nuestro Señor a la misión del Padre. Si tú estás pensando que el que mató a Jesús fue el diablo, estás equivocado. El que mató a Jesús fue su mismo Padre, para que tú y yo fuéramos perdonados. Esa es la verdad de la Biblia.
por amor tuyo y mío. Para que tú y yo fuéramos justificados. Familia, es la obediencia de un discípulo. Es la obediencia de un maestro. Pero sabes que hay una buena noticia al final. Es la obediencia de los nuevos discípulos. El pasaje continúa y mira el versículo 34. Le ruego que me diga de quién dice esto el profeta. ¿De mí mismo? ¿De sí mismo? ¿De algún otro? Felipe aprovechó y tuvo una conversación que lo llevó a la conversión. Habla de Jesús. Yo no sé qué sermón le dio Felipe, pero le explicó Isaías 53. Y dice el 36, yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? A ver, normalmente, ¿quién es el que le pide a la gente que se bauticen? Voy a contar un chisme. Espero que no se enoje la hermana Mari, la mamá de Uciel. A la hermana Mari iba a una iglesia en la que hubieron bautizos. Y el pastor le dijo hace tiempo, pues ya métase al agua, bautícese de una vez. ¿Has visto esas escenas? El año pasado, mientras estábamos bautizando en Semana Santa, creo que fue, ya no me acuerdo la fecha, ¿no te acuerdas? César escuchó el sermón, llegó, ahí estaba al lado de la alberca, yo había terminado y dije, bueno hermano, gracias. Y se me acerca y me dice, me quiero bautizar. Y así dentro de mi mente pasó una bomba de paso de discipulado 1, 2, 3, 4, 5. Tengo que hablar con él, tengo que hacer un test, tengo que hacer... Y le dije, ¿por qué te quieres bautizar, César? Porque entendí lo que acabo de decir allá adentro. No te voy a decir todo lo que me dijo. Y me quiero bautizar. ¿Cuál sería tu respuesta? Porque la obediencia del Hijo de Dios, el nuevo discípulo, ¿sabes cuál es? Ahí hay agua. ¿Qué impide que yo...? Oye, ponte a pensar, por favor. Se fue a un lugar desierto, donde había agua. Y de repente aparece el agua. Ayúdate que yo te ayudaré, dice, ¿no? O sea, ¿qué dijo? ¿Qué impide? Ahí hay agua. Ahora, ¿cuál es la respuesta que da Felipe? 37. Y Felipe le dijo, si usted cree que ya pasó el seminario bíblico, si usted cree que ya hizo paso discipulado hasta que todos lleguemos 1, 2, 3, 4 y 5, si usted ya tomó fundamento de la fe cristiana, ¿eso le dice? Si usted cree de todo su corazón, ¿qué dice? Puede. ¿Y cuál fue la confesión del eunuco? Esto es el centro de todo el pasaje. Este es el centro y el gozo de toda vida cristiana. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. De ese que me hablaste en Isaías 53, ese siervo que sufrió y que el Padre lo enalteció, ese siervo que fue humillado pero que ahora me justifica, yo creo que Él es el Hijo de Dios. Es al que mataron, ¿no? Hace años en la cruz. Yo no estuve ahí, pero yo creo en ese. Es lo único que el Señor pide en este acto de obediencia. Pero hemos llegado tanto a la ética y política de los pastores que les metemos 20,000 pasos para que se puedan bautizar. No, primero te tienes que divorciar, luego tienes que dar frutos de cristiano y luego... ¿Qué impide? Yo sí creo que hay algo que impida que la gente se pueda bautizar. ¿Sabes qué es? La mala enseñanza de los pastores. Esa es la que impide que se bautice. Ya se fue, pero platiqué con una persona que me dijo, no me puedo bautizar porque caí en pecado hace años y traje vergüenza a mi familia. ¿Eso es una razón para no bautizar?
Hay una persona en una iglesia, en un pueblo de aquí de Puebla, que yo me admiré, que tiene cerca de 32 años disciplinada en la iglesia. No puede participar en la cena del Señor. ¿Y por qué? Porque salió embarazada. ¿Te das cuenta de la brutalidad que hay en la falta de comprensión bíblica en muchos pastores? ¿Qué impide que te bautices? Que no entiendas el Evangelio. Eso es todo. Si tú entiendes el Evangelio, tú te puedes bautizar. Pero te digo algo, tú como discípulo nuevo tienes que dar ese paso, porque alguien lo pone en ti. ¿Quién fue el que impulsó a Felipe a obedecer? El Espíritu. ¿Quién fue el que estuvo en la muerte de nuestro Señor Jesucristo y que nos la atribuye a nosotros? El Espíritu Santo. ¿Y quién fue el que impulsó a este etíope? Bautízate. El Espíritu Santo. ¿No te lo está diciendo a ti? Para terminar. Pero al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino, ¿cómo? Gozoso. Ya entendía, ya había visto al Señor. Pero Felipe se encontró en Azoto, que es una ciudad, y por donde pasaba anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Familia, a Felipe lo vemos en Hechos capítulo 21. Y lo vemos siendo visitado por Lucas y por Pablo, porque estaba predicando el Evangelio a los gentiles. Familia, la vida de un evangelista es apasionante. ¿Sabes por qué? Porque hace discípulos, porque bautiza y porque instruye. Y esa es la vida que el Señor te mandó a ti a hacer. Si eres nuevo en la iglesia, si eres una persona que apenas está viniendo, si eres una persona que apenas estás entendiendo, no tengas pena. Acércate a uno de los cabezones que hay en la iglesia que según sabe mucho y dile, enséñame, y te vas a dar cuenta que no sabe nada. Pero ponlo a trabajar. Si eres nuevo, ve y dile, ¿de quién habla aquí? ¿Qué dice este pasaje? Porque tú quieres ver a Jesús en la Biblia y en todo pasaje Jesús está. Búscanos, danos trabajo. Gracias, Uriel, por llevarme esta semana a predicarte el Evangelio. ¿A quién le estás predicando el Evangelio tú? Pastores de iglesia en casa, he visitado varias y te voy a animar a algo. Voltea a ver cuántos de esos son nuevos. Y date cuenta que te estás perdiendo el privilegio de predicarle el Evangelio a nuevos cristianos, a nuevos creyentes. Termina el servicio, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a ir? ¿O vas a ocupar el tiempo para hablarle a nuevos? Que caiga el peso en tu corazón. Tú tienes la capacidad de hablarle a alguien más del Evangelio y lo puedes hacer. No hablo a los pastores de iglesia en casa, hablo a toda la iglesia. Te voy a dar 3 consejos para terminar. A ti que eres creyente y que estás viniendo a la iglesia. Al que no es creyente te digo, ¿te sientes como el etíope? Mi Señor te ha aceptado y amado a ti. Mi Señor te quiere perdonar a ti y también murió por ti. Ven y pídele perdón. Ven y habla con Él. Ven y Él te da su justicia. Al que es creyente y no se ha bautizado, yo te digo, ven tu corazón, si crees en Él de todo tu corazón, esfuérzate por aprender el Evangelio. Pero si tú eres creyente y tienes tiempo sin hacer esta obra, te voy a decir algo, deja de creer en ti y empieza a creer en el Espíritu Santo que te ha dado capacidad para hablar del Evangelio. 3 consejos te quiero dar a ti para la tarea de ser discípulo. 1, prepárate para explicar las buenas noticias. Sí, vemos a un Pablo que era un monstruo, pero no comenzó siendo un monstruo. Comenzó aprendiendo del Evangelio. 2, prepárate para tener buenas conversaciones de conversión. No eches a perder las conversaciones con la gente. Habla del Evangelio. 3,
Espera que Dios actúe mientras comparte las buenas noticias del Evangelio. Cuando escuches qué tengo que hacer para ser salvo. Cuando escuches, Pedro, qué tenemos que hacer para recibir esa salvación. Cuando escuches qué tengo que hacer para ir al cielo. Espera que Dios actúe mientras tú compartes. Bill Hybels, un pastor de una iglesia muy grande hace tiempo, Willow Creek, compartió que un día salió de su casa y tenía que sacar la basura y había mucho frío. Y él nada más se puso sus medias y dijo, nada más voy a sacar el eso y me voy. Y me regreso. Tomó el bote de basura, iba corriendo en medio de toda la nieve y cuando dice que puso el bote, salió un vecino y le dijo, hola vecino, buenas tardes. Y él con los pies congelándose y le dijo, usted es pastor, ¿no? ¿No me puede explicar algo que no entiendo de la Biblia? Y él con los pies todos temblando y lleno de frío dijo, Señor, por eso me mandaste a poner zapatos. Después de eso, cada semana salía a la misma hora a tirar la basura y habló con esa persona hasta que conoció al Señor. No depende de ti, no depende de nosotros, depende del Dios de la misión. A veces te van a matar, como Esteban. A veces vas a ver florecer iglesias y a veces vas a bautizar. Esa es tu vida como hijo de Dios y Él te llamó a eso. ¿Le crees? Te voy a dejar la misión 555. Vas a pensar ahí en tu lugar en 5 personas. Agarra tu teléfono, saca tu blog de notas y escribe el nombre de 5 personas en tus 5 áreas: laboral, social, de escuela, de diversión. Piensa, 5 personas. ¿Puedes apuntarlas, por favor? Piensa en 5 personas. 5 personas que no conozcan el Evangelio. ¿Y sabe por qué te lo pido? Y voy a utilizarlo. Ya aquí ya me pasé, ya llevo 20 minutos más. Yo sé que ya me han de odiar los de alabanza. Pero yo veo a la hermana Mari. Y está sentada al lado de la que le habló el Evangelio. ¿O no? No vienen a la misma iglesia. ¿Hace cuántos años, hermana? Hace 10 años. Ustedes no sabían eso. Pero es el milagro que ustedes pueden ver en su vida. No porque ella pueda, la hermana Martita. Ustedes tienen la capacidad porque tienen al Espíritu. Apunta 5 personas. 5 personas que no vienen a la iglesia. 5 personas que no conocen al Señor. Apúntalas. Y ahora que las tengas anotadas, vas a hacer 5 cosas. Y están en el grupo de WhatsApp. Primero, vas a orar por ellas. Si quieren lo pueden ver en el grupo de la iglesia. Y el que no lo tenga se puede acercar conmigo ahorita y se lo puedo pasar. Vas a orar por ellos. Segunda cosa, vas a invitarles a tu iglesia en casa o a la iglesia del domingo. Tercera, vas a servirles de alguna manera significativa. Una despensa, darle un ray, apoyarle a lavar su ropa, recibirle un día en tu casa e invitarla a cenar. Sírvele de manera significativa. 4, regálale literatura que hable del Evangelio. Ahí está Rubén y vende libros. Dile, es para esta misión, dame un descuento, pero lo quiero hacer. Quinta, te comprometes a dar el descuento. Quinta, háblale del Evangelio. Después de regalarle el libro, le dices, ¿ya leíste lo que te regalé? Y empiezas a hablarle el Evangelio. Si no has leído el libro, léelo con él. Y empiecen a hablar el Evangelio. 5 cosas muy prácticas. 5 personas, de tus 5 grupos, 5 cosas que vas a hacer por ellos. ¿Le entras? Si no le entras, es porque no crees en el Espíritu Santo que vive en ti y te ha equipado. Que Dios te bendiga. Me pasé del tiempo, pero estoy comprometido con el Señor a que nuestra ciudad conozca el Evangelio. Y sé que no lo puedo hacer solo, que tú estás siendo llamado por Dios para esto.